libros inspirados por Dios que la iglesia determina, ¿no? Y eso está. ¿En qué idioma se escribió? Es el punto 4, es facilito. Se escribió en 3 idiomas, ¿no? Hebreo, arameo, que Jesús habló arameo, y después en griego, ¿no? Así se escribieron las Biblias, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en esos 3 idiomas. Y después se fue pasando a los otros idiomas, al latín, al alemán. Entonces fueron con el tiempo pasando así. ¿Y en qué año se presentó la Biblia como palabra de Dios? ¿No? Como dijimos, aquí el autor, el gran autor es San Jerónimo, que a pedido del Papa San Dámaso I le pidió que haga la traducción de la Biblia del griego al latín. Entonces él tuvo que ir a vivir un tiempo con unos judíos para aprender bien el idioma, las tradiciones, hacerlo lo más exacto que podía hacer, la traducción del griego al latín. Y bueno, salió la Vulgata Latina y esa Biblia tenía 73 libros, y en el año 382 este Papa San Dámaso I dijo que esto era palabra de Dios. O sea, la Biblia nace con 73 libros, ¿no? Desde ese año se empieza a decir que el canon completo de la Biblia es de 73 libros, ¿ya? De ahí fueron confirmados, como le digo, por otro concilio. Ahí está el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, ahí están los años, en el 393, que son los concilios. Eran reuniones de obispos donde tocaban otra vez el tema si el canon se aumentaba o era el mismo, y se iban confirmando, ¿no? Hasta el último concilio en Florencia en el año 442, donde también un concilio ecuménico significa un concilio donde estaban de acuerdo, se ponían entre todos los obispos del mundo, ¿no? Entonces participaban y dijeron que sí, se quedaba con 73 libros. De ahí venimos, el tema último más o menos ver es la división, y ahí nos vamos a ver a nuestro pequeña biblioteca que vamos a armar, y vamos a ir hablando sobre la Biblia, ¿no? La explicación, mostrando la maqueta que vamos a hacer. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, y ustedes dicen, ¿no? El Nuevo Testamento tiene 27, el Antiguo tiene 46, ¿no? Y el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, que ahí están los libros, son los 5 primeros libros de la Biblia. Penta significa 5, teu con libros, ¿no? Y ahí están los 5. De ahí tenemos los históricos, que son 16 libros que lo conforman, ¿no? Y así más o menos tenemos que hacer ese dibujito de la Biblia. Tenemos que, no sé con qué materiales, si lo hacemos con cartones o lo hacemos con, ¿qué se llama? Con maeva. Le ponemos los nombres y lo hacemos de diferentes colores para que se diferencie uno del otro, para que pueda ser más visible, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar, y ahí vamos explicando cada una de las divisiones. Hay un pequeño concepto en general de lo que contienen esos libros, ¿no? Ahí están los históricos, dicen, ¿no? Cuentan la historia de su pueblo de Israel, es decir, narran diversas historias del pueblo de Israel, presentan las leyes, las tradiciones que tenían como pueblo. Ahí está Josué, Jueces, Ruth, Samuel, primera y segunda. Entonces son los 16 libros. Así a grosso modo para un poquito explicarle. Y después ya vienen los libros sapienciales, que son 7. Igual hay una breve reseña, que se lo pueden ir aprendiendo un poquito, y empiezan a mostrar los textos. Son tal, 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 lo van nombrando, así, ¿no? Son 7. Y eso es lo que tendría que pasar. Y por último, falta uno más. Ahí están los proféticos, en total son 18, ¿no? Entonces nos presentan todos esos anuncios y lo leemos, ¿ya? Y lo mismo hacemos con el Nuevo Testamento. Ahí están los libros, las cantidades, para que ustedes simplemente armen y expongan. Y ustedes vamos a ver las personas, digamos, que les guste una parte, me gusta esta parte, y ustedes lo exponen, para que se sientan cómodas y tranquilos, para que mostremos seguridad al hablar, para que mm, se les quede, ¿no? Grabado todo lo que ustedes van a hablar. Eso sería. Algunas cositas, algunas preguntas que puede surgir para dejarlos pegados en forma de cuadrito en nuestro stand. Va a haber,
¿ya? Si ustedes tienen alguna, la podemos poner ahí. Por ejemplo, puede ser que pongan cuál es el libro más corto, ¿no? El libro más corto de la Biblia. Y el otro sería el libro más largo de la Biblia, ¿no? Que puede ser que nos pregunten y es bueno que ustedes lo tengan ahí, cuál es el libro, y lo digan, ¿no? Eso, esas cositas podemos añadir a todo esto. Pero lo importante es que todo lo que está aquí es la base, ¿ya? La base, el 90% de lo que van a hablar y un 10% si es que hay algunas preguntas o dudas que tengan ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, hermano. Una consulta. ¿Ese tema nos lo van a pasar al grupo ustedes? Se lo vamos a pasar. Carlito tenía la iniciativa anoche de grabar lo que estamos hablando un poquito para que no se les olvide. De todas maneras, apréndanselo estos 2, 3 días que quedan hasta el sábado. Otra de las cosas que me olvidé decir es que el sábado vamos a pasar de 5 a 7 de la noche. Por favor, lo más puntual posible porque tenemos hartos temas por tocar. Ya vamos a hablar media hora completo de todas las actividades que tenemos. Vamos a hablar sobre, ¿cómo se llama? La kermés. Vamos a hablar sobre la novena, quiénes van a participar, quiénes van a leer, quiénes van a cocinar. Todo eso tenemos que dilucidarlo en media hora. Y en una hora vamos a hacer estas presentaciones, vamos a dividirlos por grupo y cada uno de los integrantes de aquí, que nos hemos dividido nosotros, va a estar con uno de ustedes, con su grupo, y va a ir despejando todas las dudas y van a ir pasando ustedes más o menos a explicar todo lo que han podido captar. ¿Ya? Entonces, apréndanselo en estos 3 días, no es necesario el 100%, pero digamos lo más que puedan. ¿Ya? Y de ahí los voy a dejar libres porque ya su examen viene después de 2 semanas más. No los voy a molestar con este tema, pero si ustedes pueden en su tiempo libre ir estudiando, estudienlo, repásenlo y eso. Y eso es lo que les pido, por fin, a las 5 en punto esta vez, estar ahí para pasar, no esperemos, a veces esperamos 15 minutos que lleguen y bueno, ahí perdemos 15 minutos. Por esta vez quiero, digamos, ocuparlo. Y si sobra media horita para que las personas que tienen que danzar, pueden organizarse, llevar un aparato de música, ¿no? Para hacer un ensayo que sea cortito, para que se sientan más tranquilitas, pueden hacerlo si acabamos nosotros, ¿ya? Eso, eso se lo vamos a pasar el audio de este video que estamos haciendo, de este encuentro, y todo este material que le estamos presentando le vamos a pasar. Y ahí vienen sus adornos de ustedes que tienen que tener un mantel, allá hay las mesas, va a ser en el pawichi, si tienen florcitas o vamos a ver armarlo si alguien tiene cartón o alguien tiene una venesta tal vez viejita que podamos pintarla, cortarla para hacer las divisiones como la fotito más o menos que mostró Carlito. Entonces nos avisa. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aprovecho de Carlito comentarles Fernando. que sí, ya he mandado al grupo el resumen. Les voy a mandar otro actualizado si es que hacemos algunas modificaciones con el profesor, para que ya tengan el material. Lo estoy enviando como PDF para que puedan leerlo desde el teléfono si es que no tienen computadora. Es más sencillo de esa manera. Por otro lado, también les voy a compartir las imágenes que les he ido mostrando. Esas las estoy guardando en una carpeta para después pasárselas para que las tengan disponibles. Cuando terminamos la reunión ya por la noche, cuando yo termino de trabajar, voy a subir los videos y más seguro que mañana en la mañana les paso los enlaces de YouTube. Voy a subir el video a YouTube y después les voy a pasar los enlaces para que puedan tenerlos. Ok. Hay preguntas, la verdad este tema es sencillo, son preguntas puntuales, son contextos o conceptos puntuales igual que vamos a dar. No nos estamos pasando más de lo que necesitamos saber sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Es cuestión de leerlos y bueno, la verdad que ya hemos ido hablando mucho de este tema, ya se saben la cantidad de libros, hemos aprendido el Nuevo Testamento,
Bueno, eso el año pasado lo hicimos y ustedes en una clase en media hora ya se lo habían aprendido todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo hicieron bien, ¿no? Es volverlo a recordar, un poquito empaparse de los del Antiguo Testamento, cómo están formados, y más que todo es la explicación, ¿ya? La explicación, tal vez quede añadir qué es el Antiguo Testamento, qué encontramos en el Antiguo Testamento, qué encontramos en el Nuevo Testamento. Tal vez pueda hacer una pregunta, una interrogante, digamos, eh, ¿cuál es el centro? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿De quién habla? Digamos, el centro siempre es Jesús, ¿no? Aunque en el Antiguo, digamos, el protagonista en ese sentido es Dios Padre, ¿no? Dios Padre caminando con el pueblo, pero siempre se habló de Jesús, de la venida de Jesús, ¿no? Y hay más de 350, ¿cómo se llaman? Anuncios que Jesús iba a llegar, dónde iba a llegar, profecías, ¿no? Esa es la palabra, más de 350 profecías, donde ahí está, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento, que se cumplieron tras la llegada de Jesús, ¿no? Y todo eso fue escrito, como vieron, hace más de 1500 años que ya habían profecías de Jesús, ¿no? Y es por eso que el catolicismo, el cristianismo, después, entre todas las religiones, para mí, por este hecho concreto, de poder ver que hay profecías y que se cumplen en un determinado tiempo, es una de las causas por qué soy cristiano, ¿no? Es una de las causas muy fuertes para mí. Lo otro es Jesús haciendo los milagros, ¿no? Eso también es fuerte para mí porque ningún profeta de otra religión ha hecho milagros, simplemente ha hablado, y eso también es fuerte, ¿no? Es algo que se ha podido constatar, ¿no? Ver, se ha podido a través de historiadores ver que existió un tal Jesús en tal fecha, que murió crucificado, que nació en este pueblito, que murió en Jerusalén. Entonces, todos esos puntos, la historia nos habla. En este caso tenemos que hablar un poquito más de la Biblia como palabra de Dios, inspiración divina, inspiración por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna? Algo que aprovecho, me saltaron una vez, recuerdo, hablando con un pastor, me decía de que la misa no es correcta porque no se lee la Biblia, pero sabemos que en la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la Eucaristía, se lee la Biblia, ¿no? Tenemos las lecturas entre semanas, tenemos tres, el día domingo, festividades, tenemos las cuatro primeras lecturas, Salmo, segunda lectura y la lectura del Evangelio. Y hay tres libros que nosotros podríamos decir que son importantes dentro de nuestra fe, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. El esencial, la Biblia, pero a veces los protestantes confunden el catecismo de la Iglesia Católica con la Biblia, no es lo mismo. En el catecismo están las reflexiones, interpretaciones unidas a la Biblia con el magisterio de la Iglesia. Y el tercer elemento que nosotros tenemos es el misal, que es, a ver, voy a quitar ahí está. Medio que no quiere, ¿no? Ahí está el misal romano, que es el que, donde tenemos los ritos de las diferentes, bueno, digamos así, de los diferentes ritos que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Las misas para niños. ¿Por qué el padre no se lo aprende de memoria y necesita el misal? Porque es algo grueso. Tenemos 33 tipos de misas, tenemos misas de difuntos, de sacerdotes, en caso de obispos, en caso de santos, en caso de mártires, etcétera. Entonces, son tres libros importantes que tenemos de uso, digámoslo así, continuo dentro de nuestra iglesia. Ya eso como un dato adicional por si es que salta la pregunta. Entonces, eso, y destacar que en la Biblia, nosotros, perdón, les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, en la Biblia, nosotros tenemos que hablar de que la Biblia es revelación divina. O sea, no hay vuelta atrás. La Biblia fue revelada por Dios.
Dios inspiró a los hombres. Les permitió escribirlo desde su manera, desde su estilo humano, desde ese momento. Cuando nosotros escribimos una carta, ponemos los sentimientos en esa carta. Lo mismo pasó cuando estos escritores eran inspirados por Dios y tenían la recolección de las historias que venían, ¿no? De los, se me fue el término correcto ahorita, pero de las historias que iban pasando de generación en generación, y ellos lo escribían, pero también poniendo su forma de escribir, sus sentimientos. Entonces Dios permitió que ellos lo expresaran de la mejor forma que ellos lo sentían. Está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, ya lo tenemos ahí, y cada uno tiene su elemento esencial. El Antiguo Testamento, la parte de la historia del pueblo de Israel, las promesas, por eso está destacado por los profetas, y la sabiduría que prepara el camino de la venida de Cristo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos los deuterocanónicos que no están presentes en el canon protestante, esa es la diferencia. Y el Nuevo Testamento que revela básicamente la vida, la proclamación del Evangelio, la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesús, que es el cambio de la muerte a la vida, ¿no? Nos da el camino libre. El siguiente elemento es que la interpretación de la Biblia no se hace una interpretación literal, sino que la interpretación es a través también del magisterio de la iglesia. Nosotros tenemos bases, tenemos los doctores de la iglesia que nos ayudan a hacer una buena interpretación, porque pueden haber elementos que no son interpretados de buena manera, y ahí tenemos la división, ¿no? que existe actualmente con la parte protestante. La Biblia sí se usa en la liturgia, ¿no? Como hemos visto, es parte de la misa, y además que la misa está hecha en base a la Biblia, porque tenemos, por ejemplo, el recuerdo de la última cena, que es la parte de la liturgia eucarística. Tenemos 10 minutos más, si es que se corta, por favor, nos volvemos a conectar al mismo enlace. Luego, también la Biblia es una guía moral y espiritual. Cuando estamos en un estado de ánimo bajo, que tenemos algún problema, también podemos acudir a ella. Entonces es como una guía de normas morales, del buen comportamiento también, y una guía espiritual para nosotros. Entonces, elementos importantes. Y otro elemento que es una lección divina. ¿Por qué? Porque la inspiró Dios. Entonces, también nos sirve para orar, meditar y saber un poco más en la contemplación de los pasajes bíblicos. Entonces quería añadir un poquito, está bien lo que dijo Carlito, que no sé si lo tengo aquí, bueno, ya no me acuerdo, pero vamos a poner algunas citas bíblicas que hablan sobre la misma Biblia, ¿no? ¿Para qué es útil la Biblia? Teníamos las citas bíblicas para redarguir, para enseñar, para corregir, entonces esa podríamos colocar. También hacer un cuadrito, justamente lo que hablaba Carlito, de la diferencia entre Biblia católica y Biblia evangélica. Entonces tendríamos que tenerlo, es facilito. Hablar un poquito sobre el imprimatur, ese día sábado lo podemos ver con las diferentes Biblias que llevemos, ¿ya? También estos 7 libros que no están, que se lo puedan aprender, cuáles son los 7 libros que una Biblia evangélica no la tiene, ¿no? Y los católicos lo tenemos, ¿no? Eso, y tal vez contestar el por qué, ¿no? Son pequeñas preguntas que te pueden hacer tal vez por qué tenemos más libros, ¿no? Y que tenemos que saber responder. Eso viéndolo y ahorita un poquito, tal vez nos falta y podamos añadir, ya mañana, digamos, le vamos complementando un poquito más. Vayan leyendo todo esto, vayan aprendiéndose, pero aquí está la gran parte de lo que tienen que saber, ¿ya? Ahí vamos a buscar 1 o 2 citas bíblicas donde ustedes puedan ver para qué es útil la Biblia y también que es inspirada por Dios, ¿no? Un libro de Dios. El autor es Dios y los escritores, bueno, eran personas humanas como nosotros, que, como decía Carlitos, vivían en diferentes tiempos, tenían diferentes tradiciones y ellos iban escribiendo de acuerdo a esas tradiciones, a su tiempo, a su momento, y eso se fue convirtiendo en palabra de Dios. La Biblia no tiene errores, ¿no? Entonces, eso es la certeza de que es infalible, ¿no? Entonces no tiene errores, ¿no? Y eso es la garantía que nos da a nosotros. Y como decía Carlitos, nosotros no somos solo Biblia, a diferencia de los hermanos protestantes, nosotros somos Biblia, la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia,
¿no? De ahí es donde sacamos nuestra fe, o sea, donde nosotros vemos qué es lo que debemos creer, ¿no? Estas tres cosas juntas, el magisterio usa a la Biblia y a la tradición para dejar determinados conceptos exactos, ¿no? De la fe que tenemos, ¿no? Y entonces, para nosotros los católicos, la Biblia y la tradición prácticamente son iguales, ¿no? La tradición es lo hablado. En la tradición, que podríamos decir, no hay, tal vez no hay algo novedoso, sino que es la forma como interpretaban correctamente cada versículo. ¿Qué es lo que querían decir? En la tradición quedó eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les doy, a ver así a modo de que hablen. Por ejemplo, ustedes escucharon cuántas veces negó Pedro a Jesús. ¿Ustedes saben? 3 veces. 3 veces. ¿Y hasta qué tiempo tenía que negar 3 veces? Cuando canta el gallo. Le dijo Jesús, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que qué? Hasta que cante. ¿Quién tenía que cantar? El gallo. El gallo. El canto. Entonces, hasta que cante el gallo, tú me habrás negado. Antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pero, o sea, para nosotros lo tomamos así literal, como que hubiera un gallo. Pero en ese entonces, referente a los estudios, por ejemplo, no había gallos en Roma. Entonces, ¿a qué se refería? A las cornetas que tocaban los soldados, ¿no? Ese que tenía un nombre, un instrumento parecido a la traducción de gallo y se quedó con la palabra gallo, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos a veces hasta que canta el gallo, incluso las películas, y eso, por ejemplo, si lo leemos literal, como nosotros no sabemos de historia, podemos agarrar algo equivocado, ¿no? Pero ya cuando nosotros agarramos la tradición, agarramos todo a los historiadores, agarramos un poco de los libros que dejaron los padres de la iglesia, entonces ahí pillamos qué es realmente el significado correcto, por ejemplo, de la palabra gallo, ¿no? Entonces todas estas cositas, por ejemplo, complementan a lo que realmente quiso decir el autor, ¿no? Entonces, eso pasa, por eso que también esta frase podemos decir, podemos sacarla, que nadie puede interpretar la Biblia a su manera, ¿no? Porque hay cosas difíciles de entender, que los indoctos y los pocos firmes en la fe tuercen las escrituras para su propio daño, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos de alguien que nos diga si nuestra interpretación es correcta, ¿no? Nosotros podemos leer la Biblia, la Iglesia Católica no te prohíbe. Lo que sí es que tú interpretes privadamente, entonces vos tenés que alinearte a lo que ya está interpretado, ¿no? Eso lo explican mucho, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta más? Porque ya se iba a cortar. ¿Lo hallan difícil? Creo que no está, ¿no? Disculpe, Álvaro, Ajá. el tema que vamos a exponer es todo lo que nos mandó el hermano para imprimir. Claro, todo lo que hemos Nos visto vamos a ahorita. repartir, ajá, nos vamos a repartir de ahí entre los integrantes y cada uno va a estudiar su parte. Primero, tiene, ajá, Sí, sí, sí. Bueno, está bien. ujú. ¿Lo ven difícil? ¿Serían capaces? Yo sé que sí. Yo sé que sí lo van a poder hacer. Es sencillo, realmente a lo mucho van a exponer cada uno de 3, 4 minutos entre todos, lo van a hacer, es fácil, no se pongan nerviosos. Vamos a practicarlo este sábado y vamos a practicarlo un sábado antes
bueno, un miércoles sería entre semana porque ese sábado ustedes tienen confesión con los padres y con los niños, entonces no puedo tocar yo ese sábado, entonces les pediría que lo hagamos de manera presencial allá en el Pawichi, o buscamos un cuarto, pero si está fresquito, está bonito el ambiente, o hace mucho calor, lo hacemos en el Pawichi. ¿Ya? Y ya ustedes se dedican, este sábado los molesto, como les dije, y de ahí ya se dedican a estudiar para su examen. Son 45 preguntas, por si acaso. Carlitos también les pasó ayer el cuestionario de las preguntas, se los volvió a pasar. Y es sencillo, la verdad, de los 4 temas, este de la Biblia es el más bonito, o sea, el más sencillito, ¿ya? El que lo tocó, digamos, está bonito. Es más prácticamente casi leerlo, aprenderse algunos conceptos para responder lo más claro, lo más convincente posible, y es sencillo. Entonces ya el sábado ustedes se van a ir repartiendo allá todos juntos, quién le gusta la primera parte, la del medio, la segunda, la cuarta, no sé, digamos, lo pueden hacer. O quién va a leer las lecturas, ustedes, digamos, ustedes van a ver, voy a poner algunas lecturas ahí y quién las puede leer y las puede interpretar, digamos, y esa sea su parte, digamos, ¿no? Eso es lo que vamos a rellenar y ya nos tocaríamos el tema más despuesito, cómo lo vamos a armar, dónde lo vamos a armar. Lo más fuertecito creo que es armar la biblioteca. Los que tienen cartoncitos, como le dije, algún cartón duro grande, lo puede traer para que hagamos nuestra mini biblioteca, o si tiene alguna venesta viejita que podamos pintarla, arreglarla, cortarla y hacer nuestras divisiones, bienvenido sea. Ahora, he preguntado si es que quisieran, bueno, no quiero hacerles gastar plata, pero venestas creo que es, más o menos te salen 35, 40 pesos. Esos dibujitos que lo podemos imprimir, quién es San Damaso y quién era el Papa que hizo la Biblia, ¿no? Se me fue el nombre. Eso. Y San Damaso primero, ¿no? Y el año. Y eso lo vamos poniendo, todas las cosas importantes lo ponemos para que ustedes se acuerden y lo lean ahí en lo que van explicando, en lo que armemos nuestra ¿cómo se llama eso? ¿Qué se llama? Bueno, tarima, nuestra cosa. Están, se me fue. ¿Hay alguna pregunta, señora Sarita? Yo recién entré porque no sabía que iba a haber. Ah, no. Ah, ya pensó. Me acabo de llegar. Ah, ya. No sé qué Usted habrán sí, hablado, pero me hablamos, interesa. bueno, todo lo de la Biblia y para que lo vean. La señora Sarita se va a encargar de ustedes, ayudarle. Ella ha ido leyendo sobre todo la Biblia y ese día, el sábado, ella va a estar con ustedes acompañándola y viendo cómo lo van haciendo, sus exposiciones, y va a estar un poquito al tanto, ayudándole. Entre todos también lo vamos a hacer, sí, pero digamos ella va a estar así, mientras vamos nosotros explicando a los demás grupos. ¿Ya? Ya, muy bien. Eso para que les quede ahí. Bueno, entonces cerramos ya que no entró nadie más. Ya que estábamos cerrando. Para que más despuésito. ¿Carlito quiere decir algo tal vez? ¿O señora Sarita? No, el tema no lo tengo yo. O sea, yo sé nomás de lo que pasó la otra vez de la Biblia, ¿no?